Mensajes positivos. Hoy celebramos a San Felipe de Jesús, nuestro protomártir mexicano, el primer mártir mexicano. Felipe de Jesús nació en la Ciudad de México en el año de 1572, cuando México no era México, sino la Nueva España. Sus padres precisamente venían de España, vinieron a hacer la América, vinieron a hacer fortuna y se dedicaron muy fuerte al trabajo. Tuvieron 11 hijos, de ellos 3 fueron religiosos, entre ellos Felipe. Felipe fue el primogénito. Al ser el primogénito, lo trataron mucho consentimiento. Fue un niño muy consentido, muy inquieto, demasiado inquieto, demasiado vago. Los papás no lo atendían porque estaban atendiendo su negocio y una nana era la que tenía que andar batallando con él, una nana negra. Y un día le dijo a la mamá, este chamaco del demonio. Y la mamá dijo, no, ese no es del demonio, él es de Dios. Y le refirió que cuando iban a hacer, ella tuvo muchos problemas, pero entonces se puso a hacer oración y vio entre las nubes del cielo que se formaba como una cruz. Y con la luz del atardecer se ponía roja. Entonces para ella era un signo de que este niño iba a ser para Dios. Felipito va a ser santo. Y la nana dijo, para que Felipe se haga santo, primero reverdece esta higuera seca que está aquí en el patio. Los españoles cuando venían de su patria solían traer una planta, alguna higuera, alguna viña, algo de su tierra. Ellos habían traído una higuera que se les secó, pero como era un recuerdo de su patria, de su tierra, pues la tenían todavía aunque estuviera seca. Pues eso dijo la nana. Felipe fue un niño inquieto, muy inquieto. De niños, los niños cuando son inquietos así caen bien. Ay, qué simpático, decía una mala palabra. Mira qué clarita la dijo. Pero ya cuando son jóvenes, adolescentes y siguen en ese plan, ya no son tan simpáticos. Y así le pasó a Felipe. Fue un muchacho muy inquieto y al rato no sabían qué hacer con él. Lo quisieron poner a estudiar, fracasó en los estudios rotundamente. Lo quisieron poner a trabajar en la tienda, no sería para la tienda. No tenía el humor, no tenía el carácter para la tienda. La mamá entonces pensó, es que él es de Dios, por eso es esa señal que yo vi. Y entonces lo convenció de que entrara con los franciscanos. Felipe entró con los franciscanos en Puebla, pero duró muy poquito y un día se brincó a la barda y se regresó a su casa. No sería para nada. Muchos problemas tenían con él. El papá eran puros pleitos, la mamá era puro llanto, no hallaban qué hacer con él. Y optaron por mandarlo lejos. Hasta las Filipinas. Las Filipinas estaban lejísimos. Pero en las Filipinas pasaba esto. Había una nave, una flota de barcos que venía del oriente, la famosa nao de China, que venían a comerciar entre oriente y occidente. Traían seda, traían perlas, cosas de ahí del oriente y se iban de aquí para allá, pues maíz, se llevaban cacao, se llevaban, sí, intercambiaban, hacía un comercio entre oriente y occidente. Pues esa nao de China atracaba primero en Filipinas. Entonces muchos mexicanos tenían ahí agencias para comprar de la mercancía más buena. Ya, a México llegaba ya algo mermada. Por eso tenían esa costumbre. Y a Felipe lo mandaron a trabajar de esta manera. Él compraba cosas que luego le remitía a su papá. Manila era una ciudad de pecado, un puerto lleno de gente a todo el mundo, una ciudad terrible. Y Felipe en principio dicen que se desbocó. Cuenta la leyenda, esa es una leyenda, no sabemos si es cierto o no es cierto, que un día en sus borracheras se topó con una mujer vestida de negro y que pensando que era un fantasma la siguió y se dio cuenta de que entraba a la catedral. Después empezó a ver que diario pasaba la mujer a la misma hora. Después se informó y supo que era la hija de un rico potentado, que era muy bella, muy hermosa y que hacía tiempo nadie la veía. Entonces él se acercó a ella y empezó a platicar con ella, empezaron a platicar. Y sí le pareció una persona muy juiciosa, muy sana, muy alegre. Pero cuando él quiso conocerla, quiso acercarse a ella, él le dijo su secreto, tenía lepra. Y la lepra, las personas que tenían lepra, pues las mandaban muy lejos, por eso estaba ahí escondidas para que no supieran. Pero a pesar de tener lepra, seguía teniendo mucha fe en Dios, se hizo una persona muy positiva. Entonces a Felipe le impresionó tanto eso, que por eso sintió el deseo de acercarse otra vez a la religión y sintió el deseo de regresar a su vocación religiosa. Entró una vez más con los franciscanos ahí en el convento de Manila, que era dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles. Los franciscanos estaban yendo a evangelizar Japón, era una misión que estaban teniendo ahí desde Filipinas, y Felipe se entusiasmó mucho con esa obra. De hecho, su maestro de novicios, Pedro Bautista, en poco tiempo fue enviado a evangelizar Japón. Él se preparó con la idea de irse a Japón, pero cuando terminó sus estudios no había obispo ahí en Filipinas, y entonces sus papás pidieron que fuera a ordenarse a México y que ya se quedara en México. Él muy triste porque él deseaba ir a Japón, obedeció, tomó el barco rumbo a América. Curiosamente, el barco se llamaba San Felipe. Curiosamente, así se llamaba el barco. El barco naufragó, el barco fue envuelto en muchas tormentas una tras otra y en lugar de ir hacia México,
fue a dar a las costas de Japón. Imagínense la alegría de Felipe cuando llegó al Japón, algo que él deseaba tanto. Japón en ese momento estaba gobernado por un emperador que se llama Taiko-sama. Japón, sabemos, es un archipiélago de muchas islas. Y ellos llegaron a una de las islas. El gobernador de esa isla los recibió, les dijo que bajaran su mercancía, la pusieran en una bodega que les iba a prestar para que pudieran reparar bien el barco. Lo hicieron, y ya que lo repararon, ya no les quiso regresar la mercancía. Entonces ellos empezaron a pelear y quisieron ir con el emperador para presentar su caso. Hicieron una comitiva y Felipe se apuntó para ir a ver dónde estaba el emperador, porque ahí cerca estaban sus hermanos, los frailes. Pues el emperador ni los recibió siquiera, no les hizo caso. Y entonces Felipe fue a visitar a sus hermanos. Ahí estaba su maestro de novicios, Pedro Bautista, otros frailes. Vivían 5 frailes en esa comunidad. En ese momento Japón estaba siendo evangelizado por los jesuitas y por los franciscanos, que siendo apenas 3 jesuitas y 5 franciscanos, estaban consiguiendo un éxito notorio. Los franciscanos tenían la tercera orden franciscana, tenían mucha gente trabajando junto con ellos. Ese éxito hizo que los religiosos japoneses tuvieran envidia y entonces empezaron a calentar la cabeza al emperador para que los persiguiera, para que acabara con ellos. Entonces al emperador le dijeron que los españoles así hacían, primero mandaban sus misioneros y luego después mandaban sus barcos. El emperador lo creyó y finalmente decidió perseguir a los cristianos. Ahí en Meaco, donde estaba Felipe, había otros 5 frailes. Y la orden nada más mencionaba a los 5 frailes. Felipe fácilmente pudo haber eludido que lo capturaran, fácilmente, porque la orden no lo mencionaba. Pudo haberse disfrazado y haberse escapado fácilmente, haber regresado con sus compañeros al barco. Pero no, él se quedó con sus hermanos, quiso acompañar a sus hermanos. Puedo decir que es mártir de la fraternidad porque no quiso abandonar a sus hermanos. Los japoneses eran muy crueles con sus prisioneros. A ellos los acusaron de ser como espías, algo así, y la condena era de muerte, y una muerte humillante. Al grado que los condenaron a cortarle las orejas y la nariz. Pero los otros europeos que había ahí intercedieron ante el emperador para que solamente les cortaran una parte de la oreja. Finalmente los hizo caminar por tierra hacia Nagasaki. Iban a atravesar prácticamente Japón, pasando por las ciudades principales, así como para que la gente se burlara de ellos, para amedrentar a los cristianos. La cosa es que en lugar de amedrentar a los cristianos se malentonaron y empezaban a cantar junto con ellos. 2 de ellos se treparon a las carretas y no los pudieron bajar, los tuvieron que crucificar junto con ellos. Y se puso la cosa tan así que el emperador mejor los mandó por barco y con la orden de ejecutarlos. Fueron enviados a la ciudad de Nagasaki. Y en Nagasaki iban a ser ejecutados. Una noche antes pudo Felipe escribir una carta a sus padres que dice lo siguiente: Nagasaki, Japón, 4 de febrero de 1597. Queridos padres y amigos, la noche pasa rápida. Mañana moriré ejecutado en la cruz. Pero no tengo miedo. Mi pensamiento va hacia ustedes y a mi patria querida. Ahora que soy para recibir el bautismo de sangre, recuerdo que fui bautizado en la Catedral de México y las veces que asistí a misa a San Francisco de Plateros. Lamento los años que perdí buscando mis apetitos, egoísta y disipado. Bendito sea Dios que vino en mi ayuda y comprendí que no vale la pena vivir para eso. Quise ser misionero, pero ahora Dios me premia antes del trabajo, concediéndome dar mi vida para probar mi amor. Lamento no haber vuelto a México, aun cuando fuera un día, pero volveré. Eso es cierto de que volveré para decirles a todos que la verdadera vida por la que vale la pena vivir es la vida eterna. Paz y bien, Fray Felipe de Jesús. Los japoneses eran siempre innovadores y en lugar de clavarlos a la cruz, les pusieron argollas. La argolla que sostenía los pies de Felipe se venció y él empezó a ser asfixiado y fue el primero que ejecutaron. Le atravesaron con 2 lanzas el pecho. En el momento que su sangre bañaba la tierra japonesa, en México, dice la leyenda, que la higuera empezó a reverdecer. Y la nana muy anciana empezó a gritar: Felipito ya es santo, Felipito ya es santo, muy emocionada. Felipe fue canonizado el año de 1862 y fue nuestro primer santo mexicano. Por mucho tiempo, hasta que ya se canonizaron más santos recientemente, pero por mucho tiempo fue nuestro único santo mexicano. Es el patrono de la juventud, muy ignorado de los jóvenes. Yo los invito a que se encomienden a San Felipe de Jesús cuando tengan algún sobrino, algún primo inquieto que no sepan qué hacer con él. Encomiéndeselo a San Felipe. Es bueno para eso. Muy bonita la historia de San Felipe. Ayúdame a dar a conocer. Comparte este video
etiquétalo. Si estás en Facebook, ponme un comentario para que más gente conozca a este santo que lamentablemente muchos ignoramos su historia. Un gran hombre, San Felipe de Jesús. Murió viendo al cielo y diciendo, Jesús, 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 con un corazón lleno de alegría. Para que nosotros sintamos, saben, ese amor a Cristo que nos lleve a todos los extremos. Mensajes positivos.